Buenos días, que estén bien. Siempre corroboro que se escuche, por favor, y que tengamos pantalla. Solo si me escriben en el chat para corroborar. Sí se escucha y se ve pantalla, doctor. Gracias, Sharon. Bueno, gracias, muy amables. Muy bien. La última vez estábamos hablando sobre algunas de las patologías, etiologías que pueden afectar los sitios anorrectales, ¿verdad? En perros, tanto como en gatos. Y habíamos hablado un poquito de la fístula perineal y absceso de glándulas adanales. Vamos a tocar esto en el caso clínico que tengo en un momentito. Otra condición reciente pues son las miasis, ¿verdad? En el caso de las miasis pues es bastante frecuente encontrarlas en animales jóvenes que por alguna razón pueden tener, por ejemplo, alguna atresia anal y que esto pueda provocar que exista dolor, exista lamido excesivo. O también hoy que estamos con esta pandemia del gusano barrenador, es otra de las situaciones que puede presentar miasis. Entonces, es siempre una situación a la cual pues, los pacientes que tienen alguna ulceración, laceración, sangrado, puede llegar la mosca y la mosca puede, pues obviamente, colocar sus larvas, huevos, ¿verdad? Larvas, y en este caso, pues afectar a los sitios que están desprotegidos o que se encuentran vulnerables, ¿verdad? Entonces, en el caso de las miasis, recordemos que hay que tratar la manera de eliminar manualmente lo más que se pueda las larvas, lavar con abundante solución, preferentemente algún jabón, ¿verdad? Clorexidina, hay clorexidina jabonosa, permite ese lavado gentil sin lastimar a las mucosas, ¿verdad? Y existen también soluciones apropiadas para poder hacer lavados en mucosas. Entonces, la clorexidina jabonosa es una, el Prontosan es otro, y pues el curado de la mucosa amerita que la limpieza sea constante. Definitivamente, em, depende de la edad también, ¿verdad? Considerar si se pueden usar isoxazolinas. Recuérdense que estas son moléculas que actualmente se distribuyen por ingestión, ¿verdad? Como las tabletas. Entonces, ir buscando las estrategias que por la edad permitan en el paciente. En este caso, si son mayores de 6 semanas de edad, ya pueden tolerar productos eh, como tabletas, ¿verdad? O incluso pipetas si fuera muy necesario. Otra de las indicaciones, o más bien dicho, otra de las etiologías que pueden afectar al vaciamiento correcto son las hernias perineales. En el caso de la hernia perineal, pues es un defecto del diafragma pélvico, en el cual existe ruptura y hay eventración de vísceras, de vejiga urinaria, de epiplón, de próstata incluso, uretra, hacia este saco que se forma. Definitivamente el saco prevalece la presencia de heces y la presencia de heces va a generar que se acumulen, que se constipen, haya estreñimiento y en muchos casos puede haber obstipación, generando entonces que al paciente tengamos que considerar eliminar y vaciar manualmente ese contenido fecal que está en abundancia, porque el paciente es incapaz de poderlo expulsar, debido a que el colon adopta una forma sigmoidea, adopta una forma en rotación que le es imposible al paciente poder evacuar por completo. Y sobre todo si la hernia perineal ya es demasiado grande. De igual forma, esta la voy a ampliar en un caso clínico que tenemos. Los adenomas o adenocarcinomas perineales son neoplasias que se dan perianal. Por lo general, pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. Estas neoplasias son estimuladas principalmente por andrógenos sexuales, que en el caso del paciente macho, que es el paciente predispuesto, produce.
a través de la presencia de los testículos. Por lo tanto, esta es una neoplasia que va a responder muy bien a la castración, los adenomas perineales o adenocarcinomas perineales. Definitivamente también es de considerar la eliminación de los adenomas o adenocarcinomas para que estos también se asegure, obviamente pues que se eliminó por completo y hasta donde considerar pues los márgenes quirúrgicos puedan ser amplios, ¿verdad? Si la neoplasia está invadiendo ya sitios internos de la mucosa, en algunas ocasiones se remueve parte del ano o el ano y se prácticamente se como que se conecta de nuevo el recto hacia la apertura. El paciente pierde capacidad para poder tener, en este caso, control del ano, ¿verdad? Porque obviamente se va a perder. Y también esto va a depender mucho de en qué etapa de la neoplasia es llevado al consultorio. Porque mientras más avanzado, más invasión existe, es una cuestión en donde el paciente tiene más complicaciones posoperatorias. De nuevo, el adenoma, adenocarcinoma, neoplasia, que es estimulada principalmente por andrógenos sexuales en pacientes machos enteros, ¿de acuerdo? Y que responde muy bien a la castración cuando se realizan etapas tempranas. Ahora, parte del diagnóstico de esta neoplasia es toma de muestras. Si el paciente tiene la neoplasia ulcerada, porque muchas veces hay exceso lamido, esto ulcera la neoplasia, se puede realizar un lavado de la misma, ¿verdad? Como lo hacemos es con solución salina, con jabón con clorexidina. Después de lavado se seca bien y se hace una impronta, ¿verdad? La impronta es tomar muestras pegando la lámina al sitio ulcerado de la masa. Si la masa no está ulcerada, lo que hacemos es tomar muestra por punción. Si Si es posible, lo hacemos con punción y aspiración, ¿verdad? Entonces, una aguja número 23 o 25, hacemos punción directo a la masa y este material que colecta la aguja ya la dispersamos en un porta. Y este porta pues ya es el que se fija, se tiñe y se hace el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esto lo hacemos para confirmar que estamos frente a adenomas perianales o adenocarcinomas. Parte del diagnóstico, como ya vimos, pues es siempre historia, ¿verdad? La historia va a ser signos como tenesmo, disquesia, dificultad para micción incluso, dolor, hematoquesia. Todos estos signos es de identificar para poder orientar, en este caso, el problema hacia estructuras del recto o en este caso prostáticas, ¿verdad? Si es que se busca. La palpación abdominal le va a permitir a usted poder determinar manualmente si ese intestino grueso está cursando de acúmulo de heces. Otro punto muy importante acá es que se pierda el miedo a la palpación rectal. Obviamente esto lo hacemos siempre con medidas de bioseguridad, guantes principalmente, y vamos a lubricar, en este caso, los dedos. Recomendación: procuremos que las lubricaciones sea a base de alguna solución acuosa, ya sea un gel para uso íntimo o puede ser también solución salina. ¿Por qué no lo hacemos con o productos a base de petróleo? Porque muchas veces vamos a requerir el uso, por ejemplo, de muestras para heces. Y si necesitamos hacer algún examen fecal, la muestra se contamina con productos a base de petróleo y el laboratorio puede que nos reporte que haya abundante grasa. Pues por esa razón no se recomienda el uso de vaselina o algún derivado de petróleo. Es importante, pues aquí siempre consideren radiografiar a su paciente. Ya sabemos que una de las consecuencias de un paciente constipado y obstipado es el megacolon. El megacolon es la distensión del colon y que en muchas de las ocasiones se deriva de la cronicidad del caso. Por tal razón, si el megacolon no revierte, es considerar quitar esa porción de colon.
sobre todo en gatos, ¿verdad? Porque el megacolon tiende a ser irreversible y posteriormente al tratamiento y manejo puede volver a repetir esta condición. Entonces es importante tomar radiografía para poder confirmar que no tiene megacolon ese paciente. Eso también le va a permitir a usted observar qué tantas heces hay acumuladas en el tracto intestinal para posteriormente usted llevar a cabo el vaciado manual si así lo necesitara, ¿verdad? Un perfil bioquímico, en este caso es importante buscar enfermedades que puedan generar que esos pacientes no resequen mucho las heces, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedad renal, alguna neoplasia, lo mismo con el ultrasonido. Importante, en el caso del ultrasonido, nos va a permitir evaluar estructura interna de órganos. Y por favor, es cuestión como de lógica también, porque el ultrasonido no le va a permitir a usted poder evidenciar un megacolon. Lo hago mención porque sí se tiende a confundir que el ultrasonido se emplea para el megacolon, pero no. Pero aquí en este caso, radiografía. Complementar siempre con una base de datos mínima, como análisis de orina y hemograma, ¿verdad? Sobre todo para ir evidenciando si hay alguna alteración derivado de deshidrataciones que pueda estar cursando el paciente. Parte de los tratamientos son remover, en este caso, el acúmulo fecal. Y para eso es importante que evaluemos en qué etapa se encuentra el paciente. Se recomienda, pues en el caso de constipaciones simples, cuando las heces son blandas, no se han formado coprolitos, que se puedan vaciar a base de laxantes o en este caso también se usan enemas apropiados. Les soy honesto, generalmente lo que se hace es ablandar las heces con enemas, ¿verdad? Y se prefiere que se usen soluciones isotónicas, por ejemplo, la solución salina, con el objetivo de ablandar. Normalmente se trata de evitar el uso de soluciones hipertónicas, como por ejemplo las soluciones salinas como el FLIT, y también se evita el uso, aquí sí evitar el uso de soluciones a base de fosfato. Recordemos que ambas pueden generar absorción y esto puede generar también más deshidratación. En el caso de las hipertónicas salinas, pueden irritar también. En el caso de las de fosfato, recuérdense que el exceso de fosfatos en un paciente puede absorberse. Esto puede generar intoxicación de fosfato. Sobre todo si se piensa en enfermedad renal, puede agravar el caso de las hiperfosfatemias. Por tal razón, sí tratemos de evitar el uso de enemas de fosfato en pacientes pequeños y gatos, ¿verdad? Sobre todo por esa función renal que se puede alterar. Es importante que consideremos el uso de psyllium. En el caso de los emolientes, recuérdense que el psyllium, por su mecanismo de acción, ablanda las heces atrayendo agua al lumen intestinal. Entonces, pacientes que van para vaciamiento, tomen en cuenta que siempre hay que hidratarlos. Hidratémoslos muy bien, favorezcamos a que se pueda dar la ingesta de agua y de lo contrario, pues busquemos vías para hidratar a estos pacientes. En el caso del psyllium, es el más apropiado porque genera ese efecto ablandador fecal a la luz intestinal, atrayendo agua. Entonces podría decirles que es de los que más se recomienda en el caso de su uso. O la lactulosa. La lactulosa es un laxante osmótico, es decir, que actúa a nivel luminal, generando igual atracción de agua y de esta forma genera eliminación del contenido. Se prefiere entonces en constipaciones simples que usted oriente el uso del psyllium, el uso de lactulosa y en el caso de los gatos, ¿sí? Para los gatos se recomienda el uso de polietilenglicol, que es una molécula muy similar a la lactulosa, pero orientado para gatos. Si por alguna razón tenemos que usar algo inmediato, ¿verdad? Y no contamos con alguna de estas condiciones para hacer tiempo, porque estos hay que esperar, son para uso oral, es posible
emplear los supositorios pediátricos a base de glicerina. Entonces, fíjense bien, la glicerina no se absorbe y tiene un efecto muy similar al aceite mineral. La cuestión con esto importante es que estos supositorios usted los meta al congelador. Ya estando en congelador, pues adoptan una forma más firme, porque si usted los coloca a temperatura ambiental, se deshacen rápido. Entonces, en congelador tienen una forma que le permite a usted introducirlo directamente al recto y al cabo de unos minutos está ejerciendo su efecto. Si fuera muy necesario, usar algún tipo de supositorio para favorecer el vaciamiento y que no genere ese efecto de absorción, como puede suceder con las soluciones hipertónicas de salina o de fosfato. Tengo una duda por acá. Dice, ¿cuáles vistas 2RX recomienda cuando sospechamos de patología colon-intestino? Es buena pregunta. Acá se recomiendan las vistas laterales. La primera puede ser una vista lateral. eh, Generalmente pedimos una derecha-izquierda. El paciente queda, no, izquierda-derecha, perdón. El paciente queda acostado sobre su lado izquierdo, derecho, perdón, y la radiografía entra izquierdo y sale derecho. Esa es una vista. Si se puede complementar, se pide una ventrodorsal. Es decir, el paciente se acuesta en su espalda y la placa va orientada siempre al abdomen medio caudal para apreciar siempre la distensión del intestino grueso. Entonces, dos vistas, una lateral, izquierda-derecha, y una ventrodorsal para complementar siempre. Y obviamente esto le va a servir a usted también si usted sospecha de alguna patología cervical, perdón, una patología lumbar o torácica para poder apreciar si no existe, por ejemplo, alguna compresión medular o alguna enfermedad de disco que pueda estar provocando que este paciente tenga dificultad para la defecación. André, por favor, adelante. Yo quería preguntar primero, relacionado a lo que preguntó Gabriel, porque, bueno, que no me quedó claro por qué se usa radiografía y no ultrasonido para detectar megacolon. Ok, recuérdense que, bueno, eso es algo que de momento no se ha visto en algún curso, ¿verdad? El ultrasonido es es una herramienta diagnóstica que va a generar eco. El eco, al igual que el murciélago, al igual que el delfín, va a generar una imagen. Y esa imagen generalmente la genera con el regreso del sonido para poderlo transformar en algo, ¿cómo le explico esto? Que tiene una dimensión. Aquí usted puede apreciar la estructura del órgano en su interior, si lo quiere ver así. En el caso del ultrasonido, el contenido fecal tiende a generar una especie de no generar una imagen apropiada para el ecografista, porque se asemeja mucho a una piedra, a un hueso, en el cual el eco va a rebotar y lo que le va a producir a usted va a ser una imagen muy blanca. Si usted ve, por ejemplo, un colon con heces, usted solamente va a apreciar eh, esa ecogenicidad del mineral, de las heces, muy aumentada. No va a ser capaz de poder apreciar el lumen, si lo queremos ver así, de esa asa intestinal, porque las heces no van a generar una ecografía apropiada para su estudio. En cambio, la placa sí le va a poder dar a usted una dimensión de cuánto mide esa asa intestinal, porque el acúmulo de heces en radiografía sí permite apreciarla mejor. ¿Esto qué es? Es como cuando usted compara, por ejemplo, una vejiga. La vejiga en el ultrasonido, usted la va a poder apreciar por su contenido. El contenido líquido en ultrasonido es oscuro, es anecoico. Entonces,
La vejiga urinaria se ve mejor en ultrasonido que en radiografía. En radiografía lo más que usted va a poder apreciar es el contorno, porque el líquido, al igual que la grasa en placa, tiene un aspecto blanco, ¿verdad? Entonces, no sé si me capta la idea, pero no es posible evidenciarlo porque la ecografía no le va a permitir a usted generar una buena imagen de las heces por por el tipo de mineral que es. En cambio, para placa sí, ¿verdad? Por eso es que se prefiere la radiografía en lugar del ultrasonido, para poder evidenciar el megacolon. Entiendo. Bueno, la otra pregunta es, ¿bajo qué criterio se decide usar psyllium o lactulosa? ¿O se pueden combinar? Ok, por ejemplo, si el paciente tiene, ¿qué le digo yo? 24 horas, un poco más de 24 horas que no ha defecado, no hay signos de molestia, se pueden emplear, en este caso, cualquiera de las dos, preferentemente el que actúa más rápido, porque si el objetivo es vaciar rápido, la lactulosa tiene un efecto de acción en minutos. 10 15 minutos ejerce el efecto de vaciamiento. Ahora bien, la, el uso del psyllium se emplea sobre todo cuando usted necesita hacer terapia posterior a un vaciamiento. Si es que usted necesita vaciar a su paciente pronto, el psyllium no es la mejor elección, ¿verdad? Porque va a tardar en llegar al intestino, absorber agua y generar el vaciamiento. En cambio, la lactulosa, esta sí puede generar un efecto inmediato, siempre vía oral, ¿verdad? Y de todas maneras, el psyllium lo puede seguir empleando usted para evitar que ese paciente se siga constipando. Hagamos de caso el ejemplo de un paciente con hernia perineal. Si yo sé que ese paciente necesita terapia para que no se vuelva a constipar, yo puedo seguir empleando el psyllium como un medicamento preventivo para que no se constipe. En cambio, la lactulosa no, porque la lactulosa lo que va a generar es que al final el paciente pueda tener diarrea, porque recuérdense que es tipo laxante, ¿verdad? Entonces, cayendo a su pregunta, se prefiere si es de actuar inmediato, lactulosa. Ahora, si es de cuestión tiempo, si hay más tiempo para el paciente, creo que se recomienda, ¿verdad? Sería el uso de psyllium y de manera preventiva el psyllium también. Ok, entiendo. Gracias. Ok, dice Juan Morales que cada herramienta tiene aplicaciones, ¿verdad? Es por cuestión de contraste. El ultrasonido se utiliza para tejidos y tejidos blandos y radiografía tejidos duros. Ejemplo, fracturas. Para fracturas no funciona ultrasonido y sí, sí, es una buena analogía. Es una buena analogía, compañero. Muchas gracias. Sí, de hecho, pues en algunas situaciones también se emplea para ver tejido blando. Le pongo un ejemplo. Si usted necesita ver metástasis a nivel de pulmón, la radiografía en este caso se convierte en el método más sensible y más específico. ¿Por qué? Porque a nivel torácico, por cuestión de las costillas y por el parénquima pulmonar, el ultrasonido no es un método ideal para poder ecografiar todo el tórax, ¿sí? Entonces aquí tal vez es como una, ¿cómo sería la palabra? Aquí sería tal vez la contraindicación, ¿verdad? Para el uso de la placa, porque en caso de tórax para masas, ahí sí necesito radiografía, ¿verdad? Pero sí es un buen ejemplo, compañero. Muchas gracias. Cuando hablamos de constipación severa, cuando realmente confirmamos por palpación que nuestro paciente tiene heces fecales endurecidas, la radiografía nos demuestra que hay coprolitos, incluso hay megacolon, sí vamos a necesitar que estos pacientes tengan una remoción manual, ¿sí? Entonces, aquí sí es de considerar que bajo anestesia general, con fluidos y soluciones, tengamos que hacer vaciamiento manual. Y ahorita vamos a ver un ejemplo.
Nos pregunta Kimberly, ¿qué opina acerca del uso de la avena de forma preventiva? Sí, miren, también son sustancias que van a favorecer ablandar las heces, ¿verdad? Es otro mecanismo. La ventaja del psyllium por su composición es que sí es atrayente de agua como tal, ¿verdad? Y sí favorece a que las heces sean más blandas. Al menos con la avena, pues no tengo experiencia en su uso, sí se reporta que se usa para pacientes que se constipan, al igual que el trigo, ¿verdad? En algunas ocasiones. Pero sí está indicada la avena también para este caso. Ok, entonces, pacientes que tienen una constipación puntual, sí van a necesitar vaciarlos manualmente. Y en estos casos, se recomienda que usted emplee soluciones jabonosas. Es importante que ahí sí que no escatime en el volumen. Cuando tenemos estos pacientes, lo que buscamos es que las heces se ablanden. Entonces los volúmenes pueden ser altos a usar. ¿Qué recomendaciones les doy? Primero, obviamente son pacientes que van a tener dolor. Manejen el dolor, ya sea que usen algún opioide, AINE combinación y sobre todo que esa anestesia que se emplee sea profunda. Inhalado, propofol, ¿verdad? O alguna dosis alta de xilacina ketamina que le permita a usted maniobrar el colon, porque aquí lo que buscamos nosotros es vaciar a través de la introducción, por ejemplo, de forceps. A veces se usan forceps para ablandar las heces adentro y seguir lavando el intestino hasta el punto que logramos evacuar todo. Se han evacuado huesos, cuerpos extraños como bolsas, ¿verdad? Y sobre todo, em, estos formados por pelo, tricobezoares, ¿sí? Que son bastante frecuentes. Ok, con gusto, Kimberly, dice el compañero Juan. Hay médicos veterinarios que siguen recetando aceite mineral, pero no lo veo en el listado de tratamientos. Sí, miren, el aceite mineral por cuestión de su efecto de acción, su mecanismo de acción, sí, el aceite mineral como tal tiende a no absorberse. Por eso es que se emplea para favorecer a un efecto lubricante. El problema es que si tenemos, por ejemplo, hipomotilidad, no va a generar, en este caso, el efecto de tránsito. Otra cosa con el aceite mineral es que se deben emplear dosis altas, volúmenes altos. Y en muchas ocasiones se ha reportado la aspiración por falsa vía de aceite mineral. Entonces, por eso es que se emplean otros mecanismos como la lactulosa, que tiene una dosis terapéutica baja y bajo volumen favorece a que el vaciamiento sea más óptimo, ¿verdad? Por eso les hacía comparación que los supositorios de glicerina son muy parecidos al aceite mineral, pero no se dan vía oral, sino que se introducen vía rectal. Entonces, si usted me pregunta si en base a mi experiencia lo recomiendo, yo casi no lo uso, ¿verdad? No, casi no lo uso porque hay otras formas de favorecer al vaciamiento. Hay colegas que sí lo usan, ¿verdad? Ellos tendrán su experiencia para ello, pero desde mi punto personal, yo prefiero usar otros mecanismos para favorecer al vaciamiento, que no sea el aceite mineral. Ok, con mucho gusto. Sobre todo en gatos, ¿verdad? Ustedes, el gato, acuérdense que el gato no tolera más de un cc vía oral. Y si al gato le tocan 5 8 cc de aceite mineral, podemos generar aspiración por falsa vía. Entonces, es de tener ese tacto también para usarlo, ¿verdad? ¿Alguna duda por acá? ¿Algo que esté por ahí en el aire? Por favor. Si no, pues por favor en el chat. Muy bien. El prolapso anorrectal. Esa es una condición que se va a presentar frecuentemente en pacientes que pueden estar constipados y también se puede presentar en pacientes que han tenido cuadros de diarrea crónica, parasitosis, causas virales, bacterianas, que son las que pueden llegar a producir este cuadro crónico de diarreas y que no se tratan a tiempo. Generalmente usted va a apreciar en la parte del recto una especie de
de tejido mucosa rosado si el cuadro es agudo. Cuando el cuadro es crónico, lamentablemente el paciente tiende a lamerse, se ulcera parte de la mucosa rectal y puede contaminarse. Aquí es donde mencionaba que pueden haber entonces invasión de moscas y puede haber miasis, ¿verdad? En el caso de esta paciente, pues llega a consulta y en su revisión física tenemos estos hallazgos, hay presencia de dolor, deshidratación. Siempre pues consideramos el uso de la presión para tomar presión arterial y apreciamos que hay presencia de una estructura rosada, que es el recto, y que hay pues moco alrededor. Ahora bien, yo les pregunto, ¿qué se les ocurre hacer acá? O no sé si ya lo vieron en su curso de cirugía. ¿Para qué hacemos acá? ¿Cuáles creen ustedes que son los pasos que debemos seguir para este tipo de pacientes? Ok, aquí hay que considerar anestesia. Muy bien, Gabriel, ese es el primer paso, ¿verdad? Entonces, consideremos que si vamos a hacer anestesia, fluidoterapia, porque son pacientes que pueden estar deshidratados. Entonces, fluido es importante, anestesia muy bien. Dice Marlen que se recomienda desinflamar por ósmosis para reintroducir. A ver, dime un ejemplo de esto, Marlen, por favor. En este caso, pues yo hago clínica en Ajá. un centro municipal de escasos recursos, digamos. Aquí he notado que utilizan mucho el azúcar, soluciones altas en azúcar para desinflamar un poco el miembro, digamos. No, no es el miembro, ¿verdad? Es el recto. Le voy a dar mi opinión con todo respeto. Esas son indicaciones que trataríamos de tal vez no usar, ¿verdad? Porque recuérdense que esto tal vez se usa mucho en ganado o en especies mayores, pero aquí nosotros lo que buscamos, como usted bien lo dijo, es desinflamar. ¿Y cuánto nos cuesta, por ejemplo, la dosis de un antiinflamatorio? Realmente no es tan caro, ¿verdad? Y la otra cuestión es que recordemos que acá el recto se inflama porque a veces está en exceso el amido. Y lo que nosotros buscamos aquí es reintroducirlo, ¿verdad? Entonces, sí, como maniobra inicial, la inflamación hay que controlarla. Pero tal vez aquí la recomendación sería, usemos, eh, sobre todo perros y gatos, ¿verdad? Ustedes, usemos lo apropiado. Antiinflamatorios como meloxicam, ketoprofeno, que son muy apropiadas para esto. ¿De acuerdo? En algunos casos también se pueden usar esteroides para disminuir la inflamación. Y recordemos esto, los esteroides no son analgésicos. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos usar analgesia, la analgesia la podemos proveer, por ejemplo, con opioides, porque esto duele. ¿De acuerdo? Al paciente le va a doler y, de nuevo, se prefiere no hacerlo con el paciente despierto o sedado. Ujú. Muy bien, entonces justamente hacemos eso y recuérdense que la cuestión aquí pues es determinar la causa. Muchas causas ustedes, ¿verdad? Parásitos, dificultad en micción, diarrea, tenesmo, incompetencia de esfínter, enfermedad urinaria baja o enfermedades prostáticas en el caso del perro macho, ¿verdad? Otros ejemplos, prolapsos rectales en pacientes con diarreas y que van a meritar la introducción de la porción del recto. Ahora bien, Eh, vamos para anestesia, ¿verdad? Aquí les resumo. Esto se los voy a dejar siempre cargado. Esta semana les subo sus clases pendientes, ¿verdad? Hacemos manejo de fluidos, manejo antibiótico, manejo de analgesia y controlamos si en este caso tenemos vómitos, ¿sí? Lavamos abundante con solución jabonosa, con clorexidina y la introducción pues se hace manual. Y voy a hacer una cuestión de qué hacía yo antes y ahora qué he hecho recientemente, ¿verdad? Entonces, introducíamos el recto y hacíamos una especie de bolsa de tabaco. Pasaba lo siguiente, que había reincidencia. Entonces, las reincidencias están reportadas y cuando hay reincidencia, lo que tenemos que buscar hacer
son colopexias, ¿verdad? De igual forma, en la colopexia, lo que se busca es que se fija el colon a la pared abdominal. Entonces, en todos aquellos pacientes que su condición es crónica, consideren hacer colopexia de una vez desde el principio, para no tener esas reincidencias en la protrusión del recto. Esta es una paciente que se trató por recurrencia, ¿verdad? Pero aquí pues es una referida. Ya había sido tratada en clínicas anteriores por lo mismo, hacían bolsa de tabaco y volvía a recurrir. Acá pues se pasó a hacer colopexia, ¿verdad? Y la colopexia, eso seguramente lo van a ver o lo vieron en cirugía, es fijar el colon a la pared abdominal con el objetivo de que no se vuelva a prolapsar. Y de igual manera, en determinar la causa del problema. En este caso, con esta paciente en específico, la causa era el alimento, ¿verdad? Tenía un alimento de baja categoría que le estaba produciendo diarreas y que por esa razón era constante que la paciente tuviera este cuadro. Entonces, de nuevo, en prolapsos rectales, importante reintroducir el recto, considerar las colopexias y aquí el manejo post es importante, porque aquí sí usted va a necesitar que ese paciente tenga heces blandas para poder defecar y sobre todo pues que si va a hacer cola, bolsa de tabaco, perdón, no le cueste al paciente defecar. Es válido aquí poder usar el psyllium, ¿verdad? Aquí sí, porque el efecto que usted va a buscar en la defecación es una defecación blanda, ¿sí? Blanda. Ok, ¿alguna duda con estos pacientes? Y definitivamente, pues, hay manejo quirúrgico, hay que considerar antibioterapia, hay que considerar manejo del dolor posoperatorio y siempre esa revisión posoperatoria para poder hacer la remoción de la sutura de la bolsa de tabaco. De lo contrario, se puede volver a constipar este paciente. Nos pregunta Gabriel, ¿en qué caso se recomienda hacer la bolsa de tabaco en lugar de solo hacer Colopex? Eh, como lo había mencionado, hay que ver, hay que ver el tiempo del cuadro, porque si estos cuadros ya tienen, por ejemplo, más de 48 horas, se recomienda de una vez hacerles Colopex para que no falle el procedimiento. La bolsa de tabaco se recomienda sobre todo si hay mucha distensión del esfínter anal, porque en algunas veces también esto puede quedar afectado. Y si el esfínter anal queda completamente abierto, puede haber cierto prolapso, ¿verdad? Entonces, sí se recomienda combinar ambas técnicas. En el caso de la bolsa de tabaco, cuando se hace, se prefiere dejarle un espacio con el forceps, o sea, un poquito abierto el forceps para que no quede completamente cerrado el ano. Si no, lo que va a provocar, pues obviamente es el cierre del mismo, ¿verdad? Es lo que no se busca. Dice José Eduardo. Los enemas son manuales, sí, son manuales. ¿Esto cómo se hace? Ya sea que lo haga con una sonda Foley, lo hace con una sonda de alimentación, usted la introduce en el recto y del otro extremo usted pues conecta soluciones atemperadas. De nuevo, se emplea soluciones jabonosas con el objetivo de lubricar. Existe jabón de clorexidina comercial ya preparado para esto, ¿verdad? Entonces, atemperado quiere decir a temperatura ambiente y los volúmenes a introducir son altos, 50 cc, 80, 100 cc, a modo de ablandar las heces. Una vez introducido el volumen, lo que se busca entonces es dejarlo un tiempo en el recto, 1 minuto, 2 minutos, y posteriormente hacer ese vaciamiento manual introduciendo forceps o los mismos dedos, ¿verdad? Para favorecer entonces a esa evacuación. Sí, se tiene que esperar un tiempo, José Eduardo. Claro. Ok, con mucho gusto. Adelante, André, por favor. ¿Puede regresar a la imagen del paciente, el primer paciente, eh, de los que estaban prolapsados, del recto? Voy a regresar un momentito para no perder mucho tiempo en eso, porque esto lo voy a subir siempre a la clase, ¿sí? Es que es para hacer la pregunta.
A ver, hágala. A ver, en ese caso, lo que uno está observando es la mucosa o la serosa del recto. Estamos observando la mucosa. Recuérdese que todo esto es luminal, es la luz del intestino, como que se introdujo en el mismo, cuando usted se quita un calcetín, ¿verdad? Eso es lo que sucede acá, es la mucosa. La serosa está del lado del abdomen, o sea, hay que abrir el abdomen para ver la serosa del intestino. Ok, ya, gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, vamos a ver entonces, adelante, compañero. Sí, Doc, buenos días nuevamente. Buenos días. Mire, en cirugía lo que hicimos la semana pasada fue una simulación de prolapso, pero lo que supuestamente nos recomendaron, por lo menos así lo entendí yo, fue que se hiciera una sutura eh, en las dos capas del calcetín, como usted lo describió, y una vez hecha esa sutura en las dos capas del calcetín, se corta la parte que sobra y y se vuelve a meter. Eh, Eso fue lo que yo comprendí. Tal vez me puede aclarar, por favor. Ok, estamos hablando de la mucosa. Sí, correcto. En realidad, lo que sale son las mucosas se mete, como usted lo describió, como que fuera calcetín y se sale. Es decir, como al hacer eso, pues lo que sucede es que la capa que queda evidente en el exterior es la mucosa. ¿Correcto? Entonces, lo que, lo que nos, lo que vimos en el curso de cirugía fue que se sostenía con suturas laterales, por llamarle de alguna forma, así como tirantitos para mantener la, El el doblez. recto por afuera y se, se suturaban las dos capas. Ok, bueno, esa es otra técnica, ¿verdad? Entonces, aquí el paciente se maneja con diferente criterio. Vale la pena mencionar que son cuestiones que definitivamente por la actualización de su profesor varía a lo que yo aprendí en su momento, ¿verdad? Entonces, yo también aprendo de ustedes. Y pues esta cuestión de colocar postes, entiendo yo, me imagino que sirve para poder introducir y que no se vaya todo de un solo. Así lo imaginé ahorita, pero es algo que yo desconocía. Entonces, desconozco por qué lo hacen así puntualmente, pero entendería yo que es como para evitar que se vaya completamente todo el calcetín introducido y que se vaya como desdoblando por capas. ¿Verdad? Así es como lo visualicé ahorita. Pero de nuevo, es una técnica que yo no conocía, ¿verdad? Porque es algo, me imagino, muy actualizado. Entonces ahí sí le debo por qué razón lo hacen así, pero pues gracias por compartirlo, compañero. Y así como usted lo visualizó, exactamente es, si no se sostiene, se mete solito y se mete sin ningún control. Entiendo. Sí tiene lógica, Entonces, ¿verdad? Ujú. sí, sí, entonces ya cuando se hizo la sutura, ya está todo controladito. Se quita para que se regrese, pero que se regrese controlado. Y se le quita un pedacito ¿cómo se llama? Para que la, ya dentro del, ¿cómo se llama? La sutura es autoabsorbible y ya queda cicatrizado y queda dentro. Ah, ok, ok, gracias, muchas gracias. Nos dice Norman Calderón que era cuando había necrosis ya entendí. Sí, 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 es lógico, ¿verdad? Ya les caché.
Si hay necrosis, definitivamente hay que remover esa porción, porque ahí sí fracasa. Entonces, imagino que lo adhieren a la piel porque cortan el segmento y luego esa porción del intestino la vuelven a suturar hacia el esfínter o lo que queda del esfínter, ¿verdad? Entonces, así es como lo visualizo. Ahora bien, si existe megacolon, el megacolon se trata con cirugía y el megacolon, para eso sirve la placa. Aquí estamos hablando completamente de una obstrucción sin prolapso, ¿verdad? En el caso del megacolon, sí se tiene que retirar la porción de intestino grueso, ¿sí? Si fuera el caso necesario. Así es, dice, los postes era para evitar regresión. Sí, exactamente. Eso sí, ahí está. Ya les caché a ambos. Muchas gracias, ¿oyen? Buenísimo. Bueno, veamos entonces el paciente de saculitis. Vamos a trabajar sobre este paciente. Perdón, aquí. Bueno, en el caso de la saculitis, vamos a hablar de que las glándulas se impactan, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que se impactan? Que el contenido ya no es líquido, se vuelve una especie de arena. Esto puede ser por muchas razones, por deshidratación, por algún problema inmunomediado, em, puede haber también alguna neoplasia. En sí la causa es de determinarla, ¿de acuerdo? Cuando usted revisa a un paciente que está impactado, va a ver que el signo característico es lamido constante del área perineal, inflamación del área perineal, dolor a la manipulación y muchas veces vamos a ver el abultamiento de las glándulas adanales. Recordemos, las glándulas adanales están ubicadas como ver un reloj, verá ustedes, a las 5 y a las 7. Entonces, si usted ve el reloj, las 5 y las 7, en esa misma posición está ubicada cada una de las glándulas adanales. Esto es para buscarlas, ¿verdad? En algunas ocasiones va a ser necesario que usted pueda levantar la base de la cola para poder entonces sobresalir a las glándulas adanales. Y tome en cuenta lo siguiente, es una secreción bastante desagradable al olor y sobre todo cuando están infectadas, es necesario que siempre use barrera protectora, porque sí tiende muchas veces a generar disgusto al vaciamiento. El caso de esta paciente, verás que llega a consulta porque dolor excesivo, lamido excesivo en el área perineal y cuando uno intenta revisar, intenta morder porque hay dolor, ¿verdad? Por eso tiene bozal. En su momento se tiene considerado, ¿verdad? Que pudo haber sido perdón, pudo haber sido un absceso o una masa. Ante cualquier inflamación, recuérdese que tenemos que puncionar. La punción sirve para colectar muestra, si va a hacer análisis de masa o si fuera, por ejemplo, sospecha de un absceso o líquido, obviamente va a favorecer a su drenaje. Entonces, un poco de la historia eh, de esta paciente y quién es esta paciente que hace 3 días nota que se lame la parte trasera y nota también que ha empezado a crecer una especie de masa roncha de color rosado y que había dolor e intentaba morder al momento de manipular. Un poco de sus constantes, de nuevo presencia de dolor, ¿verdad? Aumento de temperatura corporal y la presencia de la estructura en el área perineal. Presuntivos que manejamos en su momento, adenoma perineal, adenocarcinoma o un absceso de las glándulas perineales. Cuando se hizo la punción para extraer el material, obviamente pues el contenido drenó y fistulizó. Entonces ahí se procedió a anestesiar a la paciente y ya colocada bajo anestesia, se hizo el lavado del absceso. Se puede hacer un lavado manual primero con solución salina atemperada y se recomienda hacer un lavado mecánico con agua oxigenada. El principio del agua oxigenada es cambiar el ambiente, ¿verdad? De ser anaerobio a tornarlo aerobio. Y en este caso, disminuir la carga bacteriana que se encuentra en su interior. Pregunto, para este tipo de situaciones, ¿qué antibioterapia orientan? ¿O qué recomendarían ustedes como manejo antibiótico para absceso de glándulas adanales?
Bueno, entonces no tengo participación. ¿Se acuerdan ustedes que esto también puede ser para evaluación, ¿verdad? Entonces, ojalá lo tengan claro y fresco. Aquí recuérdense que vamos a orientar el uso de antibioterapia para gram negativos, anaerobios. ¿De acuerdo? Una forma comercial bastante frecuente es usar em, Estomorgil. ¿Se acuerdan que el Estomorgil es a base de metronidazol con espiramicina? Entonces, todos estos problemas perineales, em, patologías como abscesos perineales, contaminación de glándulas perineales, adenomas, aquí puede caber muy bien el uso del Estomorgil, ¿de acuerdo? Amoxiclavulánico, también se puede emplear amoxiclavulánico, ¿verdad? Media vez estamos orientando a bacterias que vienen del sistema cutáneo. Veamos qué dice por acá. Ah, sí, sí, amoxiclavulánico. Muy bien. Y manejo del dolor definitivamente, ¿verdad? Para poder controlar, porque esto molesta al paciente. Muy bien. Vamos a, dice Norma, se usa agua oxigenada. Preferentemente se emplea un lavado rápido, ¿verdad? Tomen en cuenta lo siguiente. El agua oxigenada es irritante. Si usted lo coloca, por ejemplo, en sus manos o se lava en sus manos por mucho tiempo, le va a generar daño local. Entonces, es un lavado rápido. Es solamente para cambiarle el ambiente a las bacterias. Se hace un flush, ¿verdad? Como un lavado rápido y posteriormente se hace de nuevo un lavado con solución salina. Lo que buscamos es no generar más daño. Muy similar pasa como cuando uno tiene medicaciones para orientar al vómito. Se ha usado el agua oxigenada como un estimulante del vómito, pero no se recomienda, porque cuando el agua oxigenada hace contacto con mucosa, puede generar necrosis, puede generar ulceración. Entonces no se emplea para este tipo de situaciones, por ejemplo, como estimulante del vómito. Lo mismo puede ser aquí. Es un lavado rápido, ¿verdad? Solo para cambiarle ese ambiente a las bacterias. Y posteriormente se limpia con solución salina. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejar esto siempre en chat y voy a dejar parte del tratamiento que se dejó para no alargar más esto, por favor, ¿eh? Vamos a seguir con lo siguiente. Hernia perineal. En el caso de las hernias perineales, son defectos de nuevo del diafragma pélvico. Acá es importante hacer ver que la hernia perineal es frecuente en machos enteros arriba de 5 años de edad y que normalmente estas hernias perineales son responsivas de nuevo a esteroides sexuales. Generan un debilitamiento del diafragma pélvico, favoreciendo entonces a que este diafragma se rompa y las vísceras puedan eventrarse hacia un saco formado para el área inguinal. Esto va a generar entonces disquesia, constipación, inflamación, signos urinarios y generalmente el paciente tiene dificultad para defecar. Cuando uno ve a un paciente con hernia perineal, clínicamente pareciera tener una neoplasia. Ahora bien, sí es importante que durante la inspección de estos pacientes usted pueda palpar, introduzca el dedo, porque generalmente cuando usted introduce el dedo, usted va a apreciar que hay presencia de heces. A veces también uno puede regresar la hernia, o sea, todo el contenido de la hernia a través de ese anillo formado por la hernia. Entonces, esa es una otra forma de poder hacer diagnóstico. En algunas ocasiones se requiere el uso del ultrasonido. ¿Por qué ultrasonido? Porque se necesita evidenciar que no se tenga próstata, que no se tenga vejiga urinaria en esa área de la hernia perineal. Y a esto se le puede conocer como retroflexión de la vejiga urinaria, ventroflexión de la vejiga urinaria, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que la vejiga urinaria cambió su posición y se vino hacia el saco formado. De nuevo, diagnóstico
ultra, puede usarse placa también. La placa va a servir sobre todo para ver qué tanto tejido, qué tanta cantidad fecal puede estar introducida en la hernia perineal. En el caso de este paciente, Tofi, ¿sí? Él va a la clínica porque había sido diagnosticado en otra clínica con una neoplasia perineal. Había sido medicado con analgesia y habían propuesto quitarle la neoplasia. Entonces el paciente muestra tenesmo, dificultad para defecar y han notado que le cuesta orinar, defecar. Crecimiento perineal del lado izquierdo con dolor a la palpación. Entonces, este paciente cuando llega a consulta, se observa esta estructura del lado izquierdo y al momento de depilarlo, pues ya se aprecia muy bien que hay una posible hernia perineal. Un poco de es un poquito de su examen físico, caniche, de edad avanzada. Algo característico aquí que tiene un soplo mitral. Es un paciente B2, ya vamos a ver qué significa B2. Hacemos un poco de valoración preoperatoria. Esto sirve porque en todo paciente que va para cirugía, pues es necesario evaluar su función cardíaca, renal, hepática, para poder tener un paciente apto para cirugía. Entonces, en su valoración ProP, tenemos un paciente apto para operar, hacemos preoperatorios, ¿verdad? También preoperatorios aptos para meterlo a cirugía y hacemos una terapia previa. Vaciamos con solución salina, se le medica con cilium para poder tener un intestino sin cantidad de heces, se medica en base a su patología cardíaca y se medica para manejo de la presión arterial. Entonces, esto es algo que se hace previo al proceso quirúrgico. Pero quiero ver qué dudas hay por acá. Dice Crista, ¿cuál sería la diferencia a la hora de palpar para identificar como neoplasia o hernia perineal? Ok, buena pregunta. Una neoplasia perineal tiene como característica que no va a introducirse a través del saco y el anillo herniario. Cuando usted palpa, por ejemplo, desde el recto, usted va a poder percibir que el recto no tiene un desvío. La hernia perineal tiene desvío, porque generalmente el recto adopta toda la posición del saco. Entonces, en una hernia, usted va a tener presencia abundante de heces. Usted introduce su dedo y generalmente lo primero que capta son heces. En una masa no detecta heces. Más bien usted va a detectar la pared del recto y la masa generalmente está afuera del recto. Puede ser, ¿verdad? Esto lo he visto muchas veces, por ejemplo, con hembras que tienen sospecha de hernia perineal y pueden tener neoplasias uterinas o pueden también tener algún tipo de rabdomioma. Entonces, las masas generalmente son más duras, son encapsuladas y el crecimiento sí es crónico. En cambio, las hernias pueden aparecer en poco tiempo. ¿De acuerdo? Aquí definitivamente lo que le va a ayudar un montón para confirmar serían estudios de imágenes, pero clínicamente la hernia tiene abundante presencia de heces, en cambio la masa se siente encapsulado, duro y el paciente generalmente pues puede defecar bien. Ok, entonces hablando de este paciente y su estabilización, hacíamos mención que habíamos brindado terapia para manejo de enfermedad cardíaca y para evitar que ese paciente entrara a cirugía con em, abundante contenido fecal. Definitivamente siempre se vacían previo al proceso, ¿verdad? ¿Qué se le orienta al paciente? Castración. Paciente con hernia perineal debe castrarse. La herniorrafia, la corrección de la hernia, ya sea que se haga con el flap de músculo obturador, de lo contrario se consideraría uso de malla. Y es importante también considerar la colopexia. Las pexías aquí son importantes porque el músculo debilitado es irreversible. Por lo tanto, estos pacientes pueden generar hernia perineal del otro lado. Eso es importante hacérselo notar al tutor. Está bien, se corrigió de este lado, pero puede que suceda del otro lado. Y en algunas ocasiones, la presencia de la hernia perineal es bilateral.
¿verdad? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Si es bilateral, hacer notar esto, que va a ser importante hacer pexías, ¿verdad? Colopexia principalmente. Muy bien, entonces, manejo del paciente, para manejo del dolor epidural, eh, se hace el embroque rasurado del área quirúrgica y se hace también soporte inotrópico, esto es importante. Fíjense que la hernia perineal es una cirugía que genera mucho reflejo vagal. Si ya lo vieron en cirugía, el reflejo vagal se produce en ciertas áreas del cuerpo o en ciertos procesos que van a favorecer a que el corazón se enlentezca. Esto sí es peligroso en anestesia porque esto puede provocar paradas cardíacas. El área perineal, por la presencia del nervio ciático y sobre todo el área donde se va a trabajar, estimula mucho el reflejo vagal. Así que algunas veces se prefiere dar ese soporte inotrópico desde el principio. Al menos yo sí prefiero hacerlo. En su momento lo hacíamos con dobutamina, pues hoy se usa norepinefrina. ¿De acuerdo? Entonces, reflejo vagal, tratamos de controlarlo desde el principio. Creo que ya resolví la duda que estaba en chat. Muy bien, vamos aquí entonces con esta cuestión que no es pas quirúrgico, es más hacer notar que durante la corrección de este paciente, esto yo recuerdo que lo tenían en ultrasonido, vamos a ver si no lo tengo acá a ustedes, se los debo. Lo que más quería hacerles notar es que este paciente, cuando se corrigió en su ultrasonido, se pudo hacer notar que parte de la próstata estaba dentro de la hernia. Entonces, en este paciente se pudieron apreciar quistes paraprostáticos. Y los quistes paraprostáticos son estos, miren, como pequeños sacos con líquido, que son dolorosos. Y se pueden formar principalmente por estímulo hormonal hacia la próstata, ¿verdad? ¿Qué más con esto? Bueno, solamente terminar con la parte de la corrección, ¿verdad? Que la corrección se hace al menos yo la aprendí a hacer con el obturador. Se eleva el obturador, se hace un flap y se cierra toda la hernia con sutura no absorbible. La idea es que se forme fibrosis para garantizar que esto no se vuelva a prolapsar, ¿verdad? Entonces, el paciente se maneja con Cilium, dietas blandas, manejo de analgesia, manejo de antibioterapia, em, de nuevo, castrado para que esto no se vuelva a presentar. Muy bien, dice hay algunos compañeros que están queriendo entrar a la reunión. Sí, gracias, Gabriel. Acuérdese que yo dije que hasta las I10 iba a permitir entrar para que no tuviera esa interrupción de estar dejando entrar o por alguna situación, pues interrumpir la clase, ¿verdad? Si hay necesidad de ver, está la grabación que va a estar disponible en la clase V. ¿Alguna duda por acá, compañeros? Menciona Andrea. ¿Por qué mencionó que se causaba el reflejo vagal? Ah, bueno. El reflejo vagal es un estímulo directamente a terminaciones nerviosas que van a generar freno al corazón. Este es un estímulo que no se desea en anestesia porque lo que produce es enlentecer la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón. Hay ciertas cirugías que son propensas a generar reflejo vagal. Por ejemplo, cirugías de ojo, enucleaciones principalmente, cirugía de intestinos, cirugía de cuello, ¿sí? Todos estos sitios generan estímulo vagal. No digamos así, cirugía de hernia perineal. Debajo del obturador está corriendo directamente el ciático. Entonces, el estímulo constante del ciático lo irrita y esto activa entonces a que el corazón se enlentezca y se frene. Durante el monitoreo, usted lo que va a apreciar es que la frecuencia disminuye cardíaca, el paciente puede volverse hipotenso y asimismo también se puede disminuir la contractibilidad del corazón.
Y esto sí es peligroso porque el paciente puede entrar en una fase irreversible y hacer una parada cardiorrespiratoria aguda. Entonces, acá en estas cirugías, em, por el estímulo que se tiene y porque se conoce que es fácilmente para aparecer reflejo vagal, se recomienda el uso de soporte inotrópico, ya sea preoperatorio o transoperatorio, para que no se haga al momento de que aparece el reflejo vagal. ¿De acuerdo? Ok. Entonces voy a dar ahorita unos minutitos, unos 5 minutos y así arranco con la siguiente parte de la clase. Por favor. Doctor, perdone, yo solo tenía una duda. Usted me mencionó que había que verificar que la próstata no estuviera dentro de la hernia. ¿Cómo es que se observaría eso en el ultra? Ok, yo no sé si tengo imagen de esto, pero cuando usted le coloca el transductor a la estructura, voy a regresar por acá. Vamos a ver. Si usted le coloca el transductor, por ejemplo, a esta estructura, la próstata generalmente se observa caudal a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria adopta una forma de pera y justo en el cuello, la próstata tiene una forma redonda y aparte la ecogenicidad de la próstata es homogénea. Si yo tengo sospechas de que la próstata está aquí adentro, voy a tener que ver parte de la vejiga. Es decir, voy a apreciar líquido aquí adentro. Y de nuevo, la próstata tiene su forma característica en ultrasonido. Entonces, a diferencia de la grasa, a diferencia del músculo, esa forma redonda y con su ecogenicidad y sobre todo la vejiga me confirmarían que hay presencia de estas estructuras adentro de la hernia. ¿De acuerdo? Esa es la forma que se puede apreciar adentro o más bien dicho, con el ultrasonido. Ok, gracias. Ok, con gusto. Dice el compañero Juan que si el reflejo vagal se suma a los efectos de los medicamentos, ¿verdad? En- Vamos a ver, puede ser que sí, no, pero sí realmente con medicamentos es poco probable. Es más que todo con estímulos de terminaciones nerviosas y en ciertos procesos quirúrgicos que estimulan directamente al reflejo vagal. De nuevo, las vísceras, ¿verdad? Cirugía de vísceras, ojos, cirugía de cuello por los grandes vagos. El dolor, obviamente, por ejemplo, un paciente con pancreatitis puede activar reflejo vagal. La manipulación por castración, por OVH, ese estímulo constante de estar traccionando el ovario puede estimular reflejo vagal. Obviamente cirugía de intestinos y cirugías de áreas perineales. Entonces, esas son las que tengo conocimiento que generan estímulos vagales. Ahora, medicamentos que yo recuerde, no. Así directamente no. A menos que use, por ejemplo, usted únicamente, ¿verdad? Dentro de su protocolo anestésico, un alfa-2 adrenérgico y que solo con eso quiera operar y mantener, ahí sí, ¿verdad? Porque producen bradicardia, hipotensión, los alfa-2 adrenérgicos, pero eso no sucede. Al menos eso no es lo que se les enseña a ustedes aquí, ¿verdad? Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces tómense unos 5 minutitos y estamos aquí de regreso en un momento.
Bien, compañeros, vamos a seguir entonces. Vamos a trabajar un poquito más y tratar de adelantar esto, más que podamos. Entonces, vamos a hablar un poco de enfermedades hepáticas y entrar un poquito a la parte de lo básico ahorita, ¿verdad? Entender cuáles son esas pruebas que se deben orientar cuando un paciente se sospecha que está enfermo del hígado. Algo importante es que en el caso de las enfermedades hepáticas, muchos de los signos clínicos que se van a poder ver evidentes y palpables de enfermedad hepática se van a dar casi que cuando el hígado está en total disfunción. Desafortunadamente, no hay una signología inicial que esté orientativa al hígado. En algunas ocasiones, ¿verdad? A diferencia del perro, el gato tiene un poquito más de sospecha hepática porque vamos a ver que por ciertas condiciones anatómicas, el gato que se enferma, por ejemplo, del intestino, del páncreas, se puede enfermar del hígado. Y entre las enfermedades hepáticas, el gato es posiblemente la especie que va a orientarse más cuando usted tiene sospechas de inapetencia, letargo, decaimiento, hiporrexia, ¿verdad? Entonces, el hígado es un órgano que en el caso del felino tenemos que buscar patologías, ¿sí? En cambio, en el perro, muchas de sus enfermedades son de carácter crónico. Justamente el día de ayer tuvimos una paciente que venía con estrés respiratorio y el estrés respiratorio le dice a uno pues que existe algo que esté comprometiendo al parénquima pulmonar. A esta paciente pues le orientamos neoplasia pulmonar y cuando hicimos la revisión nos llamó mucho la atención que había mucho agranamiento hepático en la palpación y recordemos que generalmente el hígado no se puede palpar porque se esconde detrás de la última costilla. Pero en el caso de esta paciente, el hígado palpable. Hicimos ultrasonido y nos llamó la atención que la estructura del órgano totalmente dañada, ¿sí? Entonces, lamentablemente, las neoplasias o las etapas finales de una enfermedad hepática en el perro van a generar manifestación clínica. Y recordemos que muchas veces el hígado, con esa capacidad que tiene de regeneración, las enfermedades hepáticas pasan desapercibidas. Y cuando el hígado tiene enfermo más de su 75%, es cuando generalmente vamos a poder apreciar signología como tal, ¿verdad? Ok. Entonces, recordando básico, funciones mayores, funciones, por ejemplo, para generar acúmulo de vitaminas, formación de globulinas, factores de coagulación. Acuérdense que la función del hígado es endocrina metabólica. La cuestión con el hígado es que es un órgano que va a recibir todo lo sucio del cuerpo, lo va a filtrar y va a generar entonces que esas sustancias sean fácilmente eliminables a través del riñón. Dentro de sus funciones digestivas, recordemos que tiene la función de degradar lípidos a través de los ácidos biliares y funciones endocrinas para favorecer a la formación de globulinas, factores de coagulación, que son funciones puntuales del órgano, ¿verdad? Entonces, en sí está involucrado en muchos procesos y este trabajo que tiene el hígado hace que nosotros tengamos que entender y diferenciar cuál es la función del órgano y cuáles son aquellas cuestiones de estructura que se van a poder afectar cuando estemos hablando de patologías hepáticas. Entonces, como había mencionado, los signos clínicos se van a apreciar principalmente en etapas finales de esta enfermedad. Entonces, parte del abordaje al hígado es importante que cuando uno sospeche de enfermedad hepática, haga buena investigación sobre medicamentos que esté tomando. Muy importante, porque vamos a ver que entre las pruebas laboratoriales, muchas veces las enzimas, las transaminasas hepáticas pueden estar elevadas. Pero aclaro,
cuando usted encuentre transaminasas, que ya vamos a ver cuáles son, elevadas, por favor, esto no le está diciendo a usted que el hígado está enfermo. Lo que le está diciendo a usted es que existe algo que está estimulando a que ese hepatocito libere sus enzimas. Y esto puede ser, por ejemplo, algún medicamento que esté tomando. Algo bien frecuente es el uso de esteroides, ¿verdad? Y el uso de esteroides va a generar que se eleven las transaminasas. Entonces las transaminasas elevadas no le están diciendo a usted que hay daño hepático. Le está diciendo a usted que trate de ponerle atención al hígado, porque si esas transaminasas siguen elevándose, vamos a necesitar maniobras para investigar mejor al órgano. Por ejemplo, vamos a justificar un ultrasonido, vamos a justificar una toma de muestra hepática, vamos a justificar incluso una laparotomía exploratoria. ¿Por qué? Porque existe algo que puede estar enmarcándose esa elevación. Ya voy a hablar un poquito más profundo sobre esto. Entonces, cualquier medicamento, cualquier suplemento, cualquier nutracéutico va a generar que la función del hígado incremente. ¿Por qué? Porque recuérdense, una de las funciones del hígado, que es la conjugación, es que una sustancia exógena llegó al cuerpo, se consumió a través de la circulación enterohepática, llega al hígado, el hígado la reconoce, la va a desdoblar, la va a conjugar. ¿Por qué la conjuga? Porque va a favorecer que esta sustancia, que puede que no sea soluble, la vuelve soluble. Entonces le va a añadir sustratos para favorecer a su eliminación. Ese proceso de metabolismo hace que los hepatocitos entren en función y que de alguna manera este hepatocito genere fuga de sus sustancias. Y esto es lo que generalmente vamos a apreciar en un examen que se le pide transaminasas a un paciente que está tomando medicamentos. ¿Sí? Con, con respecto a la presencia de signos clínicos, es importante determinar si tenemos signos como ictericia. Recuérdense que la ictericia tiene orientaciones. Debemos marcar si esta ictericia puede ser prehepática, hepática o poshepática. Acordémonos que la prehepática hace referencia a aquella situación en la cual pues hay liberación de bilirrubina y esto se ve muy comúnmente cuando hay destrucción abundante de eritrocitos. Porque acuérdense que el grupo M, la hemoglobina, puede teñir al cuerpo de amarillo, ¿verdad? Entonces, generalmente las prehepáticas, por alguna hemólisis intravascular, por alguna cuestión que esté destruyendo al eritrocito y esto esté generando una ictericia de origen prehepático. Una hepática como tal, estamos hablando, por ejemplo, de que hay éstasis biliar que no se puede, esto va relacionado también con poshepático, que no se puede drenar el contenido hacia el intestino y esta éstasis esté provocando que el jugo biliar se absorba al torrente sanguíneo y de esta forma pues, se genera un acúmulo de la bilirrubina. Muy importante, la ictericia es un signo que generalmente usted la va a poder apreciar muy bien en sitios como la esclera. La esclera es la parte blanca del ojo, ¿verdad? Y este sitio se tiñe muy bien al momento de estar presente algún grado de ictericia. Debajo de la lengua también es otro sitio que uno busca sitios de pigmentación. O en el caso del felino, se puede apreciar muy bien en el pabellón auricular interno. ¿De acuerdo? Es en el caso de la ictericia. Otra cuestión con la ictericia importante es que cuando tenemos niveles indetectables de coloración, hablando de ictericia, aquí nos va a ayudar un montón el examen de orina. Fíjense que el examen de orina es importantísimo porque para el felino y el canino existen diferencias. El canino tiene la posibilidad de poder conjugar la bilirrubina